¿Qué le parece entonces si saca su bosquejo junto conmigo y vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy? Seguimos hablando acerca de esta cuestión de los dones espirituales o capacidades especiales. Obviamente estas son capacidades que el Espíritu Santo nos da a todos y cada uno de nosotros. Recordamos, cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. Si usted no sabe cuál es, después podemos hablar y le puedo ayudar a identificar cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Amén. Pero vamos a ver el día de hoy el don de profecía. El don de profecía es lo que vamos a ver el día de hoy. Con esto vamos a ir a las Escrituras. Tengo mucho que compartir con usted, como siempre, pero déjeme decirle primero que el don de profecía es un regalo espiritual que permite a las personas proclamar la verdad de Dios, animar a otros y guiarlos hacia una mejor relación, una relación más profunda con Él, siempre bajo la guía de la palabra de Dios. ¿Escuchó? Siempre bajo la guía de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo. La palabra griega que se usa o que se traduce para profetizar o profecía significa simple y sencillamente anunciar o declarar. Eso es lo que profecía significa, anunciar o declarar. No sé por qué la idea que tenemos o tiene mucha gente que cuando hablamos de la profecía se imaginan o creen que les van a decir algo acerca del futuro. Pero simple y sencillamente la traducción que se usa para la palabra profetizar o profecía es anunciar o declarar la voluntad de Dios, la voluntad divina, a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Por eso que es que podríamos decir que el que predica profetiza, porque está declarando la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Lo que ha cambiado el día de hoy, como en el Antiguo Testamento, el Dios venía o el Espíritu de Dios venía y le daba el mensaje al profeta. ¿Okay? No era que el profeta daba su mensaje, no. Daba el mensaje que el Espíritu de Dios le había dado que diera. ¿Está conmigo? Igual el día de hoy nosotros tenemos el mensaje de Dios en la palabra, en la Biblia, y por eso hablamos ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que ha cambiado entonces? Es que en el día de hoy la verdad de Dios ya ha sido plenamente revelada en la Biblia, en su palabra, mientras que en la iglesia primitiva todavía no había sido revelada completamente. O sea, aún en el Nuevo Testamento, durante la iglesia primitiva, porque no se confunda cuando decimos la iglesia primitiva, no se vaya usted allá a las cavernas, no, hablamos de cuando inició la iglesia, ¿ok? No tenían todavía todos los escritos. O sea, Juan, Mateo, Marcos, Hechos, Romanos, eso no se había escrito todavía. Pero una vez eso fue escrito, entonces pregunta, ¿necesitamos más revelación de Dios? No necesitamos más revelación de Dios. Lo que Dios ya quiso comunicarnos a nosotros, ya nos lo dio. Se llama Biblia, es un tomo de 66 libros que compone el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los cristianos deben ser muy cautelosos. Usted y yo debemos ser muy cautelosos con aquellos que afirman tener un nuevo mensaje. Cada vez que usted oiga, tengo un nuevo mensaje, ponga los oídos bien abiertos y guarde su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque todos aquellos que afirman tener un nuevo mensaje de parte de Dios, una cosa es decir,
Anoche tuve un sueño interesante. Suena muy bien, ¿sí o no? Anoche tuve un sueño interesante. Y otra cosa es decir, muy diferente, anoche Dios me dio un sueño y debes obedecerlo. No. A saber qué comiste y piensas que Dios te habló, pero no fue Dios quien te habló. ¿Y cómo sé yo o cómo va a saber usted que Dios no le habló? Si no está escrito en la Biblia, no lo crea. ¿Está conmigo? Si este hombre empieza a decir, yo tuve un sueño de que tú ibas a ser mi mujer, permíteme, ya estás casado, ¿cómo que Dios te va a dar una mujer, otra que no es la tuya? Va contrario a la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Dios me dijo que tenías que firmarme las escrituras de tu casa. No, estás loco, yo no sé qué estás fumando, tomando, pero eso no es de Dios. ¿Estamos? Ninguna declaración del hombre, y quiero que lo entiendan, ninguna declaración del hombre debe ser considerada igual o superior a la palabra escrita de Dios. A mí no me interesa quién sea. Me viene a decir que esta palabra que él me está dando supera a la palabra de Dios, a la Biblia. No, cuidado. Este ya se volvió loco. Debemos aferrarnos a la palabra que Dios ya ha dado, a la Biblia, y comprometernos a sola escritura. O sea, comprometernos a que la única palabra infalible que hay en esta tierra es la Biblia, es la palabra de Dios. Con esto ya en mente, vaya conmigo al libro de Judas, capítulo 3, versículo 4. Nos dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. ¿Para qué? Para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Dónde está esa fe que se nos ha confiado a cada uno de nosotros y que Judas nos está pidiendo que ¿qué? Que la protejamos, que la defendamos? En la Biblia. ¿De dónde sale lo que usted cree? En la Escritura. ¿Se da cuenta? No podemos nosotros venir a escuchar a la iglesia un mensaje de un hombre. No, yo tengo que venir a la iglesia a escuchar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia declara. Ya el resto es que son cuentos de viejas. Son imaginaciones del hombre. Verso 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Óigame. Contrario, ¿se da cuenta? Contrario a lo que la Biblia enseña. Pero, ¿cuándo se escribió el libro de Judas? Hace un poco más o menos como unos 2000 años atrás. Y ya había el problema en la iglesia de que gente se veía ¿qué? Infiltrado, personas que no tienen o no son conocidas por Dios, no tienen a Dios. Y el día de hoy estas personas siguen infiltrándose en la iglesia. Y por eso tenemos un montón nosotros de iglesias llenas que según, entre comillas, van a alabar o adorar a Dios, y las mujeres están vestidas como no deberían de estar vestidas. Porque el hombre ya no adora a Dios, está adorando la imagen que está viendo enfrente de él. Diciendo la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Predicadores supuestamente cristianos en su tercer o cuarto matrimonio. Esa es una vida inmoral, ¿no le parece a usted?
La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, vámonos. Han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Quién es su único dueño y Señor? Es Jesús. No es el pastor de la iglesia, es Jesucristo. Por eso le dije, es lo que Jesucristo ha declarado en la Escritura, en la Biblia, no lo que el pastorcito le va a decir que ayer tuve un sueño fabuloso, Dios me dijo. Porque, ¿cierto o no? ¿Cómo nos meten el temor en la vida? Nos dicen, he aquí el Señor dice. Oh, cuando dicen, oh, yo saco mi Biblia y digo, ok, ¿dónde dice el Señor? Porque si ya empieza, ayer tuve un sueño, fue sensacional, no. Ese me suena a un programa de televisión, ¿se acuerda? Sábado sensacional. No, vamos a meternos en la palabra de Dios. Pero dice que la condena de tales personas ya fue escrita hace mucho tiempo. Pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Éxodo 20, en el Antiguo Testamento, Éxodo 20, versos 18 al 21. Aquí encontramos algo bien interesante. Aquí encontramos los 10 mandamientos. Y quiero que observe junto conmigo. Comencemos en el versículo 18. Éxodo 20, 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos, ¿de qué? Yo creí que eran relámpagos. No, el niño es el que dijo relámpagos. De relámpagos y el humo que salía del monte. ¿Qué sucedió? Se mantuvieron a distancia. ¿Qué dice? Temblando de miedo. Y usted póngase a pensar junto conmigo. ¿Qué tal si usted hubiera estado ahí? Porque es muy fácil decir, yo no hubiera sido. Ellos se acercan al monte. El Señor habla con Moisés y le está escribiendo. El Señor está escribiendo los 10 mandamientos en unas tablas de piedra. Y estos no miran eso. ¿Qué es lo que están viendo ellos? Escucharon truenos. Y lo que pasa es que a veces aquí truena, pero no es como allá en los países de nosotros, ¿verdad? Cuando un trueno hace que aún los árboles se partan. Y el toque fuerte del cuerno de carnero. ¿Y vieron qué? Destellos de relámpagos. ¡Ah! Y el humo que salía del monte, cualquiera dice, espérate. Fue lo que sucedió con los israelitas. ¿Qué dice? Se mantuvieron a distancia. Porque ¿qué? ¿Les dio qué? ¿Les produjo qué? Miedo. Se mantuvieron a distancia temblando de miedo. No me lo estoy inventando yo. Temblando de miedo. Déjeme decirle que el miedo siempre va a paralizarlo. Siempre. Cuando usted enfrente una situación difícil en su vida, asegúrese que no vaya a actuar bajo el miedo o bajo la influencia del miedo, porque eso no viene de parte de Dios. Verso 19. Entonces le dijeron a Moisés, miren los israelitas, como estaban todos miedosos, temblorosos, le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente. ¿Por qué dice? Porque moriremos. Oiga, y así está mucha gente el día de hoy. No, háblame tú, hombre. Dime lo que yo quiero escuchar. No me hables de la palabra de Dios. Porque eso como que me convicta de pecado y no me gusta. La misma situación. Háblanos tú, le dijeron, y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente, ¿porque qué? Porque moriremos. Mire cuánta gente tiene Biblias en sus casas. Y muchos las tienen abiertas. Yo no sé si usted ha entrado a alguna casa y tienen como
una especie de púlpito o en una mesa y ponen la Biblia abierta en el Salmo 91, como que fuera un espantapájaro. Creen que con tener la Biblia abierta ya está Dios ahí, o la presencia de Dios está ahí. No, no funciona así. Esto no es hechicería. Esto es tener una relación con Dios, es obedecer a Dios, es escuchar la voz de Dios. Verso 20. No tengan miedo, una vez más. Siempre, póngase a ver cuando dice no tengan miedo. Dice, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. Mire qué tremendo. Dios va a venir siempre a ponernos, ¿cómo? A prueba. Porque algo ha sucedido, algo estamos haciendo que no está bien. Y Dios entonces viene a ponernos a prueba. Y mire lo que dice, Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. Y para que su temor hacia Él les impida pecar. Wow. Dios quiere que le tengamos no miedo, reverencia. Y que esta reverencia a Él nos impida ¿qué? Nos impida pecar. Nos impida pecar. Verso 21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? No levante la mano. Yo era uno que dormía con una lucecita pequeña. Y sí, me inventaba un montón de excusas. Es que para cuando me levante, no me vaya a tropezar en algún lado. No, es miedo. El día de hoy duermo sin luz. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura. ¿Dónde estaba Dios? En la nube oscura. Y nosotros que decimos, no, la oscuridad, la tiniebla, ahí está Satanás. No, Dios está en la nube oscura. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 21. Nos dice lo siguiente. Mira lo que nos dice Deuteronomio 18, 15 al 21. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo, de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Bueno, pero que no Moisés fue el gran profeta de Dios, pues. Sí, pero era solamente uno entre tantos. Vendría uno, a ese sí tendríamos que ¿qué? Que escucharlo, que poner atención. ¿De quién cree usted que está hablando Moisés? De Jesús, de Cristo. Porque ya después de ahí, ya no más profetas. Quiero que lo entienda. Verso 16. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios. Mire que estos estaban serios. No queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente. ¿Por qué qué? Porque moriremos. Estos le tenían miedo a la muerte. Para mí, digo yo, cobardes. Cobardes. ¿Por qué? Porque ¿a dónde dice la Biblia que usted nunca va a morir? O que un creyente no va a sufrir. En ningún lado. Verso 17. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré, mire, esta es profecía, pondré mis palabras en su boca. ¿Se da cuenta? No es que yo invente mis mensajes. No, el mensaje es de Él. Y Él es el que lo pone, ¿dónde? En mi boca. ¿Qué dice?
y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Vámonos. ¿Qué es la profecía el día de hoy? Es predicar la palabra de Dios. Es decir lo que la Biblia dice, no lo que yo me imagino que dice. Desde ya, discúlpenme todos aquellos que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales y quizás no van a estar de acuerdo, pero está bien. Eso no me preocupa a mí de ninguna manera, porque es lo que la Biblia enseña. Y yo me quedo con la Biblia, no con mensajes de hombres. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene, hablando de Jesucristo. Versículo 19, yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. ¿Se da cuenta? Mire, la responsabilidad que uno tiene como predicador, de yo darle a usted el mensaje que Dios quiere que usted escuche. Y la responsabilidad que usted tiene, ¿de qué? De obedecer, de poner atención a lo que el profeta, como dice aquí, pero ahora le decimos, ¿se acuerda? Hablamos el jueves, ahora no le llamamos profeta, le llamamos ¿qué? Pastor o maestro. Lo que él está diciendo, si es la Biblia, entonces usted obedézcalo, pero si no es de la Biblia, ignórelo. ¿Está conmigo? Verso 20. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, de minúscula, ¿se dio cuenta? ¿Qué dice? Tendrá que morir. ¿Y cuántos no se ponen el día de hoy? Dios me dijo, palabra de Dios, y esto y lo otro. Y yo digo, yo mejor me voy a sentar a otro lado, porque no voy a hacer que caiga un trueno de esos y me mate a mí también por estar ahí tan cerca del falso maestro, del falso profeta. ¿Qué dice? Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre. Oh no, tú te puedes divorciar de tu mujer y cásate con otro. No, eso no enseña la Biblia, permítame. Pero esto lo estamos oyendo desde el púlpito. Oh no, no importa, eres homosexual, puedes predicar la palabra. No es lo que la Biblia enseña. Dejemos de inventar tonteras. Como alguien dijo por ahí, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Eso no es bíblico. Quiero que lo sepa. Verso 21. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Buena pregunta. Eso es lo que deberíamos de estar preguntándonos, en lugar de estar tragándonos un montón de cantidad de falsedades. Deberíamos de preguntarnos, ¿cómo puedo saber yo si una profecía viene o no del Señor? Veamos. Segunda de Pedro. Hay que prestar atención a la palabra de Dios, a la Escritura, a la Biblia. Segunda de Pedro 1, 2 al 21 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Pedrito. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Vamos a ver qué dice Pedro. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Mire, yo creo, Dios me puede revelar a mí, arregla tu casa porque te vas conmigo. Yo lo creo, Dios puede hablarme. Pero no me atrevería a decir, Dios me va a revelar a mí que usted tiene que vender su casa y traer todo lo que ganó a la iglesia. No.
pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas, que dice, después de que me haya ido. Yo les estoy recordando lo que Pedro quería que nosotros recordáramos siempre. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos. Mira qué tremendo. La cosecha, ¿verdad? Siembre usted en el Señor, en el reino. ¿Cuentos qué? Ingeniosos. Cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Usted y yo no hemos visto al Señor, pero sí hubieron testigos oculares. Pedro fue uno de ellos. Cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Que se abrieron los cielos, la voz de Dios apareció, el Espíritu Santo descendió como paloma y Jesucristo estaba siendo bautizado. Verso 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¡Wow! Es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Hay locos ahí que se han inventado otro mensaje, pero ese no es el mensaje de Dios. Vamos ahora, vaya conmigo ahora a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:12 al 21. Quiero que veamos el peligro de estos falsos maestros. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, los profetas del Antiguo Testamento, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Mire qué excelente. ¿Dónde es que tiene que brillar Cristo? En tu corazón. Porque no dijo Jesús, es de adentro del corazón donde salen ¿qué? Todas las maldades. No es que, el diablo me echó zancadilla. No, tu corazón está malo. Hasta que la estrella de la mañana, que es Cristo, brille en el corazón de ustedes. Verso 20. Sobre todo, sí está muy bien, va, 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los... ¿Oyó eso? Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal. Es que esto es lo que Dios me dijo a mí. No, esa es interpretación personal. Y así no se interpreta la Biblia. Espero que esté presente, ¿eh? Personal de los profetas. No, era Dios quien daba el mensaje. Y el profeta solamente era ¿qué? Un mensajero que tenía que decir lo que Dios le dijo. Pero el problema, ¿verdad? Mire, ¿ha visto usted esa cuestión que le llaman el teléfono? Y mire, y si lo practicaríamos ahorita, se daría cuenta usted perfectamente. ¿Cómo funciona esto?
yo vengo con mi esposa y al oído le digo algo. Vamos a decir que yo le diga a mi esposa: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Díselo al hermano. Mi esposa va y se lo dice a mi mamá. Pero ya no le dice lo que yo le dije, sino que ella ya le puso su salsita. Jesús es el mismo. Así que no te preocupes. ¿De dónde dije yo no te preocupes? Y lo peor de esto es que mi mamá va y se lo dice al hermano. Pero ya se le olvidó que Jesucristo, y empieza a hablar de los mismos, un grupo que existió hace mucho tiempo. Y todavía falta más. Como Raúl Velasco, aún hay más. Porque el hermano viene y se lo cuenta a su esposa. Y cuando ella viene, le digo yo: hermana, a ver qué le dije yo a mi esposa. Me salen con un chisme que yo nunca dije. Por eso volvamos, ni por iniciativa humana. Al contrario, ¿fue quién? Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y que dice, y ellos hablaron de parte de Dios. Wow. ¿Se da cuenta? Cuidado cuando alguien viene y le dice: oh, ayer tuve un sueño. Dígale: ¿qué comiste? Primero explícame qué comiste para haber soñado tan feo. Nos dice, creo que algo me pasé ahí. Ok. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Ok. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Nos dice: en Israel también hubo falsos profetas. Mire, no es nuevo. Esto no es nada nuevo. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Quiero que mire el juego de palabras aquí. Dice que en Israel también hubo ¿qué? Falsos profetas. Pero le cambia la palabra de profeta a maestros. ¿Se da cuenta? En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. ¿Por qué? Porque la idea es de que el profeta habla lo que Dios le dijo, el mensaje que Dios le dio para comunicar. No me lo invento yo. Pero el día de hoy cualquier loco dice: Dios me dijo y usted tiene que hacer caso. No, no es así la cosa. Ellos les enseñarán, ¿qué dice? O sea, los falsos maestros les enseñarán con astucia, ¿qué dice? Herejías destructivas, y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción, ¿qué dice? Repentina. Ay, ay, ay. Verso 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. ¿Se da cuenta? Y por culpa de estos maestros, o póngale usted, profetas, se hablará mal del camino de la verdad. ¿Cuánta gente no habla mal del camino de la verdad? ¿Por qué? Porque han visto a un falso profeta, a un falso maestro enseñar tonteras que no vienen de parte de Dios. Yo quiero que entienda, hay que ponernos aquí listos. O como diría yo en mi terreno, en mi ranchito: póngase trucha. No vaya a ser que se lo bajen con la carrucha. Estos falsos maestros, llevados por la avaricia. ¿Escuchó? ¿Cómo sé cuando son falsos maestros? Solo les interesa el dinero. Recuerdo cuando estaba yo en la iglesia, invité a una tía a que llegara a la iglesia, porque todos tenemos que estar invitando
a cualquiera. ¿Está conmigo? A que vengan a escuchar el mensaje de la Biblia para ellos. Pero invité a mi tía y mi tía llegó y al final de la predicación le pregunté ¿qué le pareció? Mire, y esto es lo más triste que pueda pasar. Me dijo, ese tu pastor tiene el signo de dólares marcado en la frente. Ups. Y tenía mucha razón. Llevados por la avaricia. No hay domingo que no hablen de que el diezmo y el diezmo y el diezmo y el diezmo y usted dé y usted dé y usted dé. ¿Y qué más dicen? Y siembre, usted siembre, usted siembre y usted siembre. Es avaricia. Y no hay necesidad de ser un gran espiritual para darse cuenta de eso. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. ¿Para qué? Para apoderarse del dinero de ustedes. Por eso le digo, se da cuenta, viene la siembra. ¿Cuál siembra? ¿Qué estás hablando? Aquí no hay ningún campesino. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¡Hey! Pero Dios los condenó desde hace mucho. Y su destrucción no tardará, ¿qué? No tardará en llegar. ¡Wow! Primera de Corintios 14, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Ponga atención, porque después vamos a hablar la próxima semana del don de lenguas. ¿Qué dice Pablo en Primera de Corintios 14, del 1 al 4? Que el amor sea su meta más alta. ¡Wow! ¿Qué es lo que debe ser? No, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero profetizar, y yo quiero predicar, y yo quiero ¿qué? Asegúrate que la meta sea ¿qué? El amar como Dios nos ha amado a nosotros. Pero también deberían desear las capacidades o los dones especiales que da el Espíritu. Sobre todo, ¿qué dice? La capacidad de profetizar. Y ahí es donde muchos se confunden. Ay, yo quiero poder decirle a la hermana el futuro. No, detente, Walter Mercado, no se trata de eso. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pues si alguno tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Entonces, ¿cuál es el escándalo que tiene tanta gente en las iglesias? Tanto lío y hablar en lenguas y esto y lo otro. ¿Qué dice? El que habla en lengua le hablará solamente a Dios. Es el que entiende las lenguas. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. ¡Wow! Y déjeme decirle que esto en realidad en muchas iglesias asusta a la gente que no conoce a Dios. Entran y dicen, ¿y estos locos que fumaron antes de que entrara yo aquí? En cambio, el que profetiza o el que enseña la palabra de Dios, ¿qué dice? Fortalece a otros, los anima y los consuela. Eso es la profecía. Es fortalecer a otros, animar a otros que están desanimados y a veces hasta de consolar a aquel que ha perdido la esperanza. Verso 4. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía, ¿qué dice? Fortalece a la iglesia. Entonces, ¿para qué tanto relajo con la lengua? Mejor asegúrese que Dios le dé el don de ¿qué? De profecía, de enseñanza,
que pueda usted compartir la palabra del Señor con otro. Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Así que ahora ustedes, los gentiles, y eso somos todos nosotros, ya no son unos desconocidos, ni extranjeros. ¿Son qué? Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen, Israel es el pueblo escogido? No saben ni lo que están diciendo. Porque en la Biblia, cuando hablamos de Israel, se habla del pueblo, de la nación, pero al mismo tiempo también se puede usar hablando de quién. ¿A quién le cambió Dios el nombre? Y le dijo, serás llamado ¿qué? Israel. Tenemos que saber qué es lo que está hablando. Pablo mismo nos dice, el mismo Pablo que está hablando aquí en Efesios, que el verdadero judío es ¿quién? No el que nació en Israel, sino todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, aquel hombre de fe. Ese es el pueblo judío. No me lo cree, lea la Biblia para que no me diga que yo le estoy diciendo cosas que no. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos, ¿escuchó? Juntos constituimos su casa, la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. Ándele, apóstoles y profetas. Cuidado que hay una religión que así se llama, Pregunta, ¿cuándo es que se echa un fundamento? Cuando vas a edificar una casa. ¿Y podemos echar un fundamento sobre un fundamento? No. El fundamento se echa solamente una vez. Entonces, ¿dónde está fundado? ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién lo puso? Los apóstoles y los profetas. Ya no podemos echar otro fundamento. No me venga con cuentos que ayer tuve un sueño. ¿Está conmigo? Los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. Ya de ahí para allá, olvídese de los apóstoles y los profetas. Yo me quedo con esa idea, porque es la idea que yo entiendo de la palabra de Dios. Le digo esto porque hay una gran confusión. Muchos todavía creen que hay apóstoles y hay profetas, y por eso le digo, y salen con cada cosa, que digo yo, ¿de dónde salieron estos? Porque no es bíblico lo que están proclamando. Y la piedra principal, ¿quién es la piedra principal? Cristo Jesús mismo. Wow. Yo no sé usted, pero yo me quedo con mi Biblia. Y cuando digo me quedo con mi Biblia, ya bien pueda que sea la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Verso 21. Estamos cuidadosamente unidos, ¿en quién? En Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor. Estamos cuidadosamente unidos. ¿Quién es el que nos une al cuerpo de Cristo? ¿Eres tú? ¿Tú escoges? ¿Tú eliges a Jesús? ¿O es Jesús quien te elige a ti? Es Jesús quien nos elige a nosotros. ¿Está conmigo? Por eso cuidado, levante la manita, haga esta oración. ¿Quién te garantiza que esa
oración te hace salvo. Abre tu corazón a Cristo. Y suena muy bonito, pero no es bíblico. Tú puedes abrir el corazón Mire, de hecho, déjeme decirle, gloria sea a nuestro Dios. Un hermano tuvo complicaciones en su corazón y la arteria la tenía tapada. Y Dios glorificó su nombre, porque no hay de otra forma de ponerlo. Él tuvo cirugía de corazón abierto el día de hoy y gracias a Dios salió todo bien. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Es Él quien nos escoge, es Él quien elige, es Él quien nos abre la puerta. Yo no abro la puerta de mi corazón. Verso 22. Por medio de Él, ¿por medio de quién? ¿De la oración que hiciste? ¿De haber levantado la manita? Por medio de Él es Cristo. Por medio de Cristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde ¿qué? Donde Dios vive. Mediante ¿qué? Su espíritu. Me encanta. La verdadera predicación del evangelio es la siguiente. Mírela, búsquela. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. No invita a Jesús a tu corazón, no. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. No es ábrele tu corazón a Jesús y Jesús va a solucionar todos tus problemas. Sí, suena muy interesante para uno que no sabe la palabra. Porque si eso es todo, por eso es que no hay cambio en la gente. Por eso la gente no cambia. Porque creen que solo con abrir el corazón a Cristo ya todo está bien. No, arrepiéntete de tus pecados. Juan el Bautista comenzó con ese mensaje. Jesús, después de que Juan el Bautista fue decapitado, tomó también el mismo mensaje. Los apóstoles, ¿qué hizo Pedro? En su primer mensaje, que ganó 3,000 personas para el Señor. ¿Qué es lo que les dijo? Ustedes crucificaron a Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¡Arrepiéntanse! Pero ahora no queremos predicar el arrepentimiento. Dígame usted, por favor. Nadie va a ir al cielo abriendo su corazón a Cristo. Yo lo siento. Pero todo aquel que se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios, o sea, le da la vuelta al pecado, al mundo, y se vuelve a Dios, Jesús garantiza que esa persona es salva. No lo garantizo yo, lo garantiza Cristo. Yo me quedo con la palabra de Dios.